Solo el Padre Tiempo podía silenciar a Roddy Piper. Déjenme plantearles una pregunta retórica. ¿Qué es del héroe de leyenda, quien por objetivo tiene restaurar el orden del mundo, sin un villano contra quien batirse? De eso trata esta historia. El villano más grande que ha visto esta industria llega por fin a nuestra sección. De aquel que le dio otra vuelta al sentido del entretenimiento deportivo. Todo el que trabajó con Piper supo que era un tipo propenso a salirse salvajemente de sus casillas. Y esto en cualquier momento. Él era, en una palabra, peligroso. Pero no solo era peligroso en el ring, donde nos regaló la mayor parte de su carrera, actuando principalmente como un villano de 7 suelas, en la época de la Hulkamania. Y sabrán que de esas situaciones hay muchas, pero la que se me viene a la mente al instante es en una donde ves a un joven con una botella de cerveza en la mano. Pero qué demonios les explico, solo véanlo. Beer, I just checked it, business. Whoa! All right. Come here. Come here. I want you to see the glass in my hand, and you listen to me, sheep herders. You listen to me. This would knock just any normal man down, sheep herders. But I want you to just think about one thing. Getting this title in the cage is going to make $45,000 difference in my annual earnings, brother. This is the biggest match of my life, and I'm going to do it with my partner, and you listen to me. There's an old saying, sheep herders, you think we're just getting started? Saddle the ponies. Listen to me, brother. Saddle your pony, you bet. Y bueno, si saben algo de la historia de la lucha libre, sabrán que la carrera de Piper se forjó en momentos como eso. Así que sin más dilación, comenzamos. Roderick George Toombs nació un 17 de abril de 1954, mejor conocido en el ring como Roddy Piper, quien a lo largo de su carrera trabajara en grandes empresas a lo largo de toda Norteamérica, como la WWF, WCW, TNA y en los distintos territorios de la NWA. En su dichosa carrera ostenta las distinciones de haber estelarizado eventos grandilocuentes de la talla de un WrestleMania o Starrcade. Roddy conquistó múltiples campeonatos de la NWA, como también llegó a ser campeón de los Estados Unidos de la WCW y campeón intercontinental de la WWF. Pero a medida que vayamos avanzando se irán dando cuenta que los títulos en la carrera de Piper eran un mero adorno, y básicamente nunca los necesitó. Ya ven con qué tipo de sujeto nos estamos metiendo. Pero conociendo un poco más al hombre detrás del personaje, Piper nació en Saskatoon, Saskatchewan, pero creció principalmente en Winnipeg, Manitoba. De pequeño estudió en el colegio Windsor Park, mas la vida en el sistema educativo parecía que no fuera para él, ya que este fue expulsado por malas conductas y el haber sido encontrado con una navaja en clases. Al poco tiempo su padre fallece, quedando huérfano, por lo que Piper fue acogido en un albergue juvenil, donde fue entrenado para ser luchador, llegando a ser reconocido en todo Canadá con tan solo 16 años. Y aún ostenta el récord de ser el luchador profesional más joven de la historia, y así se quedará porque ahora es básicamente ilegal. Inclusive, antes de llegar a ser luchador, Piper fue un asiduo boxeador y luchador de judo, disciplina última donde alcanzó el rango de cinturón negro, teniendo como maestro a Jean Lavelle. Como les comentaba, la primera lucha de Piper que se tiene registro data desde que tenía 15 años, a la cual perdió en 10 segundos contra Larry Hennig, padre de Mr. Perfect y abuelo de Curtis Saxe. A mediados de los 70 gana su primer título al derrotar el 12 de marzo de 1976 a Chavo Guerrero Sr., quedándose con el campeonato de las Américas de la NWA. A finales de los 80, Piper se fue a luchar a la promoción de Jim Crockett, la NWA, Mid-Atlantic, la futura WCW, donde empezó a adquirir una fama mundial. El 1 de noviembre de 1980 gana un torneo por el campeonato de la televisión, el cual lo ostentó durante 87 días, hasta que lo dejó vacante por ganar el campeonato de los Estados Unidos al vencer a Ric Flair en enero del 81,
Durante su reinado, el título adquirió la categoría de indiscutido al cerrar el territorio de la NWA en San Francisco, siendo ahora Mid-Atlantic el último territorio que tenía un título de estos, siendo aparte de la NWA. Título que terminó perdiendo a Wahoo McDaniel un 8 de agosto del 81. El 1 de noviembre de ese año derrota a Rick Steamboat, ganando el campeonato peso pesado de la NWA Mid-Atlantic, defendiéndolo hasta principios del año siguiente. Ya en 1983 recupera el título al derrotar a Greg Valentine, pero a los 14 días fue derrotado nuevamente, en una lucha en la que Piper perdió el título y además el 50% de su audición. A principios del 84, Piper tuvo contactos con Vince McMahon, quien pretendía convertirlo en su segunda mayor estrella, únicamente detrás de Hulk Hogan. El canadiense entró en la empresa como rudo y empezó a dirigir un espacio de entrevistas conocido como The Piper's Pit, donde la función del segmento radica en desarrollar los ángulos entre los luchadores. Su primer gran feudo fue con Hulk Hogan, a quien se enfrentó en el main event de WrestleMania 1, haciendo Piper equipo con Paul Orndorff, los cuales fueron derrotados por Hulk Hogan y Mr. T. Tras esto se enfrentó a Hogan por su campeonato mundial en Wrestling Classic, ganando Hogan por descalificación, y en WrestleMania 2 se enfrentó a Mr. T en una lucha de boxeo, lucha que perdió Piper al ser descalificado. Tiempo después Piper reaparece como face, enfrentándose a los luchadores rudos de la compañía, derrotando a The Iron Sheik y a Bob Orton. Poco después anunció que su última lucha iba a ser en WrestleMania 3, evento en el cual derrotó a Adonis en una lucha de apuestas de cabellera contra cabellera. Tras esto dejó la WWF y la lucha libre profesional para dedicarse al cine, donde se puede destacar que en 1988 protagonizó la película Day Live de John Carpenter, cinta considerada actualmente de culto. Piper regresó a la compañía de McMahon para WrestleMania 5, trayendo consigo el Piper's Pit, donde tuvo de invitados a Brother Love y a Morton Downey Jr. Durante el segmento, Morton le lanzó humo a la cara con su puro, a lo cual Piper le responde apagándolo con un extintor. Piper hizo su regreso oficial al ring en 1990, donde empató con Bad News Brown en WrestleMania 6 por doble conteo fuera del ring. El 19 de enero del 92 gana el título intercontinental, reteniéndolo hasta WrestleMania 8, donde es derrotado por Bret Hart, quien Piper asegura ser primo de la familia Hart. Información ratificada por Bret, pero que siempre fue a modo de juego y respeto, ya que Hart siempre lo consideró un hermano y mentor muy cercano. En WrestleMania 10 fue árbitro especial invitado en la lucha de Bret Hart por el campeonato mundial de Yokozuna. Luego de algunos ángulos más, Piper se fue de la compañía y firmó por la WCW, donde Piper haría su debut en Halloween Havoc, iniciando un feudo contra Hollywood Hogan, sobre quién era el auténtico ícono de la lucha libre. Esto les llevó a un combate en el evento más importante de la empresa, Starrcade, donde Piper se alzó como ganador. Al mes siguiente tuvieron otro encuentro, con el título en juego esta vez, el Super Brawl, pero fue derrotado por Hogan. Este combate es curioso, ya que los expertos lo consideran uno de los peores combates de la historia. Si tienen ganas de ver algo raro, los invito a verlo. Después se enfrentó a la NWO junto con Ric Flair y Kevin Green, ganando el equipo de Piper en esta oportunidad. Piper hizo su breve regreso a la WWE, atacando a Hogan después de su lucha contra Vince McMahon en WrestleMania 19, empezando así un feudo con Mr. America, llevándolos a luchar en Judgment Day, lucha que perdió. Tras esto fue despedido el 24 de junio. Ya en el año 2005, Piper fue introducido en el Salón de la Fama de la WWE por su amigo Ric Flair. Posteriormente a su inducción vendrían apariciones esporádicas en la empresa, siendo de lo más relevante su corrida como campeón en parejas junto a Ric Flair, además de diversos Piper's Pit que haría con las estrellas contemporáneas. El 31 de julio, TMC anunció su muerte a los 61 años a causa de un paro cardíaco mientras dormía en su hogar en Hollywood. Reflexionando, quizás Piper no haya tenido grandes cantidades de títulos como otras superestrellas, pero es considerado por tener uno de los mejores micrófonos en la historia de la lucha libre. Los segmentos del Piper's Pit se consideraron innovadores y formaron escuela, especialmente en una época donde solo los luchadores con campeonatos hablaban, inspirando a otros compañeros para que crearan su propia versión, tales como Chris Jericho, Edge, The Miz y ahora último Kevin Owens. Según cuenta Bobby Heenan, que también en paz descanse, él podía dejar a Piper en una habitación vacía y regresar 20 minutos después, con Piper habiendo hecho una promo de clase A.
La empresa WWE lo nombró el villano más grande en la historia de la lucha libre, y no sin una buena razón, como hemos visto. Y sin duda es una condecoración que haría orgulloso a cualquiera. Dave Meltzer del Wrestling Observer describe a Piper como una de las figuras clave en el crecimiento de la WWF, ya que a pesar de que nunca llegó a ser campeón mundial, Piper cautivó a la audiencia con sus promos extraordinarias. Hay una posibilidad muy real de que sin Piper como adversario de Hogan en los 80, la Hulkamania nunca se hubiera despegado como lo hizo, ya que si bien Hogan tenía el carisma y el talento para unir a las personas, sin Piper como un enemigo común a quien odiar, la WWF nunca se hubiera disparado como lo hizo a finales de los 80 y principios de los 90. Piper no intentó ser un rudo con estilo como lo hacen muchos heel hoy en día. Él legítimamente hizo que la gente lo quisiera odiar, y hasta el día de hoy nadie lo ha logrado equiparar. Y no solo fue un buen micrófono, el tipo era de los más rudos que te podías encontrar en este negocio. Piper nunca dejó aburrida a su audiencia. En la lucha libre profesional actual es muy raro poder mantener la atención del público en la totalidad de una promo o derechamente de una lucha, pero Piper supo mantener su público absorto de cabo a rabo. Para finalizar, quisiera dejarlos con esta reflexión de Bret Hart, hablando de Piper. Abro comillas. Piper me pasó la antorcha en WrestleMania. Roddy siempre fue de los primeros en ayudarme a convertirme en una estrella. Y eso que en principio debía trabajar con The Ultimate Warrior, pero él nunca pasó la antorcha a nadie. Y Hogan no tenía el respeto por nadie como para ayudar a la próxima generación. Rory y Savage eran los líderes en el camerín. Siempre ayudaban a los más jóvenes. Siempre te ayudaban cuando podían. Siempre te sacaban adelante con un consejo alentador. Pienso en hombres como Hogan y muchos supuestos de los grandes nombres de la época, que nunca hicieron nada por nadie en el vestuario. Hogan llegaba a su camerino privado y de ahí no salía, pero Rory dejaba su bolso junto a todos los chicos jóvenes en el vestuario, saludando a todos y cada uno. Sin duda era un tiempo con clase. Cuando rememoro mi carrera, con la excepción de Mr. Perfect, Roddy Piper fue el único que me dijo: voy a ayudar a convertirte en la estrella de la próxima generación. Roddy siempre mantuvo a la industria en lo profundo de su corazón.